Manuel Conde, buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores de la Z101 en el programa de preferencia del pueblo dominicano, el gobierno de la mañana. Un fuerte saludo a don Álvaro Albelo Hijo, a la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez y al equipo técnico que hace posible que estemos al aire con ese pueblo que nos dispensa su atención todos los días. ¿Por qué que a mí me ponen siempre aquí lo que son los especiales? Pero bueno. Usted tiene dinero para comprar. Los especiales, pero sin el periódico. Usted espera que no le ponga, que le ponga. Wow. Conde, adelante. Aquí estoy viendo una libra de aceite en 280 pesos. ¿Cómo? Pero nada, siga, Conde, siga. Porque me lo ponen ahí, yo no sé si para provocarme. Bueno, yo hago noticias de todo, ¿eh? Bueno, no sé qué pensar de esa intervención de Felipe. Pero bueno, aquí la pista ha quedado caliente con la presentación brillante, como siempre, que ha hecho Nayib, en desacuerdo entre nosotros. Pero bueno, en su momento tal vez se cree el espacio para nosotros exponer nuestro criterio y con base tal vez a algunas estadísticas. Pero bueno, en este momento lo que quiero referirme es a un tema que ha dado mucho de qué hablar, y fueron las declaraciones que dio en un medio el señor Julián Macías, que no es más que un ciudadano español que se ha especializado en el activismo, así se dice, digital. Él desde hace muchos años se ha especializado en analizar las redes sociales y la manipulación que se hace por esta vía de las informaciones y el mal uso que se le da a los llamados fake news, y así como los llamados bulos, que no son más que esas cuentas falsas, que tienen perfiles falsos, que no tienen a una persona detrás, sino que sirven para orquestar campañas de comunicación en favor y en otras ocasiones en contra de determinados propósitos. Este personaje saltó a la fama a través de un diario digital que puso en circulación, o un proyecto que le llamó Pandemia Digital, y en ese medio hacía denuncias de diferentes análisis que hacía en diferentes países del mundo. Sin embargo, ha sido catalogado o ha sido cuestionado por algunos medios de comunicación internacional, incluso formales. El medio digital Diario Progresista, en un momento determinado, lo llegó a calificar como un difamador digital. Esa declaración en lo absoluto debe reducir lo que es tal vez... ¿De dónde es ese medio? Es un medio español, se llama el Diario Progresista. Es un medio español que lo catalogó de esa manera. Eso no debe reducir en lo absoluto, tal vez, las denuncias que se hagan. Y en esto quisiera tratar de desarrollar la idea completa para poder transmitir lo que en este sentido entiendo. Miren, este señor denunció, y de ahí la importancia, y por eso lo reseñamos, que en la República Dominicana se habían creado 150 cuentas falsas, las llamadas bulos, lo que hemos dicho, perfiles que existen en las redes, sean en Twitter, en Facebook o en Instagram, pero que no responden realmente a ninguna persona y que se utilizan con un propósito, con un fin determinado. Puede ser para promover a un determinado candidato, podría ser para apoyar las políticas de un gobierno determinado, y en otras ocasiones se utilizan para detractar, para dañar imágenes de candidatos o de opositores políticos, o inclusive para dañar la imagen de un gobierno determinado. Esto, en términos éticos, en términos de una comunicación, de una política de comunicación ética, es cuestionable. Nadie va a avalar ese tipo de conductas y acciones. Y por eso esta denuncia ha tomado cuerpo, porque él le atribuye especialmente a los asesores cercanos al gobierno, a Mauricio de Bengochea, que es un asesor que primero asesoró a Leonel Fernández en su campaña, en la campaña que lo llevó a la presidencia de la República. Y bueno, ya cuando Leonel no era candidato, pues fue contratado por el entonces candidato a la presidencia, Luis Abinader, para que lo asesorara, válida la redundancia, en su aspiración a la presidencia de la República. Aún mantiene los vínculos y asesora, entiendo, en algunos puntos al hoy presidente de la República, Luis Abinader. ¿Qué es lo que se ha establecido? Bueno, que por vía de esas compañías próximas a Mauricio de Bengochea,
e incluso al mismo Homero Figueroa, que tiene una posición de relevancia en cuanto a la comunicación del gobierno dominicano, pues que se han creado estas cuentas para promover el gobierno de Luis Abinader. Bueno, pues esta declaración ha traído un hormiguero en la República Dominicana. Ha habido pronunciamientos, especialmente desde el ámbito del Partido de la Liberación Dominicana. E incluso el senador Iván Lorenzo se ha pronunciado y ha señalado que ha de promover la interpelación de Homero Figueroa, quien se encarga de coordinar la comunicación del gobierno dominicano. Miren, y particularmente entiendo que el mecanismo de la interpelación es un mecanismo subutilizado en la República Dominicana. Entiendo que es positivo y cualquier tema, no solamente este que se está denunciando, que está denunciando Julián Macías, y que no quisiéramos reducir por el hecho de que ciertamente, conforme hemos investigado, este personaje ha sido bastante controversial, tiene grandes críticas y su imagen ha sido erosionada por a veces una conducta que no es tal vez la más leal, incurriendo incluso quienes dicen y lo conocen más en prácticas similares a las que él critica. No podemos en lo absoluto reducirlo, no podemos en lo absoluto pasarlo por alto, porque de ser cierta, perdón Felipe, de ser cierta, debe haber los correctivos del lugar. Pero tú sabes que cuando tú haces ese tipo de apreciación, me recuerda una de las leyes básicas de Joseph Goebbels, que establece que tú tienes que ridiculizar o afeminizar a tu contrario. Yo creo que esto, en vez de lo que hay que colocar en contexto, la entrevista. Yo tengo la entrevista completa, si quieres te la puedo facilitar. Bueno. Escúchame, no, sí. para decirte lo siguiente. Este señor está haciendo un análisis de contenido de las redes sociales en los países de América Latina y toca tangencialmente el caso de Luis Abinader y creo que del presidente de Ecuador, del presidente Lazo, lo toca a los dos. ¿Y por qué lo toca a los dos? Porque resulta que el mismo asesor que tiene el presidente Luis Abinader era el mismo asesor que tenía el presidente Lazo. Y como son los dos lo mismo, hizo un análisis comparativo de las cuentas, y al hacer el análisis comparativo de la cuenta, se ha dado cuenta de que son cuentas con perfiles falsos y que son bots. Y en función de eso, en una entrevista que no era el contenido, porque él estaba analizando el tema de la propaganda rusa. Gracias, Felipe. Y ahí cae. Y yo te puedo facilitar la entrevista completa. No facilitar porque la tengo y la vi. Antes de hacer cualquier comentario, me edifico bastante bien. No, lo que quiero es contextualizar el tema, que no solamente se trata del tema de la República Dominicana, no es una entrevista para decir, mire, la República Dominicana y esto, no. Se toca de manera tangencial como ejemplo el tema de la República Dominicana, porque el mismo asesor, que es el asesor del presidente Luis Abinader, el señor Mauricio Bengochea, es el mismo asesor del presidente Lazo, y lo que ocurrió allá está ocurriendo acá. Gracias, Felipe. En ese orden, gracias por dar ese contexto. En ese orden, en lo absoluto, queremos minimizar la denuncia, todo lo contrario. Reiteramos, si en ese orden iba mi comentario. Iván Lorenzo ha señalado que está requiriendo la interpelación, y yo he dicho aquí, cuando quisieron hacer el señalamiento de la solicitud de interpelación a Gloria Reyes, lo que he dicho aquí, ese mecanismo es subutilizado en la República Dominicana. Entiendo que los legisladores, en su rol de fiscalización, tienen el derecho de requerir de las autoridades del Ejecutivo las informaciones que requieran para el esclarecimiento de cualquier tema que sea interés nacional. Ahora bien, una sola acotación sobre ese tema. Desde las elecciones de 2016, que fue cuando para mucha gente tomó importancia, aunque venía usándose desde antes, venía usándose desde quizás una década antes, a través de los mecanismos de entonces, que eran un Facebook incipiente, los correos electrónicos de diferentes tipos, y ya luego con el desarrollo de otros tipos de redes, cuando llegaron los chats en los BB Ping y llegaron el WhatsApp, su masificación, entonces aparecieron los BC, que eran esos famosos mensajes masivos. Desde las elecciones de 2016, cuando la famosa propaganda rusa se tuvo esa incidencia tan importante en las elecciones de Estados Unidos, se le ha dado mucha importancia. Yo debo decir que en mi experiencia, en las elecciones dominicanas del 2016 ya se había masificado
el uso de los bots. Hay quienes le venden a los políticos la idea de que pueden engañar fácilmente a una parte del público utilizando estas cuentas, generando artificialmente los famosos trending topics. Y puede ser que al inicio tuviesen un gran poder, puede ser que en un momento ciertamente pudiesen engañar y tomarle el pelo a mucha gente. Yo creo que eso se ha desgastado. A mí me parece que es un modelo que cada vez más llama la atención de la gente común y dice, ven acá, esto no es orgánico, esto no es natural. A la gente no se le puede tomar el pelo porque no importa lo que tú le dibujes en una red social artificial, si es separado de lo que la realidad le muestra, al final igual lo va a rechazar. Pero sí es importante que se aclare, porque una vez se hace con dinero público, ahí entra, o se insinúe, o pudiera ser, entonces ahí entran esos elementos. Es una práctica, por lo menos en la política dominicana, yo calculo de 5 o 6 años que se fortaleció y que llegó a un clímax. Ojalá que ya para unos próximos comicios los políticos hayan aprendido la lección. No engañan a nadie cuando artificializan este tipo de sensaciones, de tendencias y de burbujas, aunque pueda haber algunos ciudadanos ingenuos. A mí me parece que ya la mayoría lo rechaza. Mira, yo me doy cuenta. Yo, por ejemplo, en el caso personal mío, con mi cuenta, en mi cuenta, yo detecto inmediatamente cuando yo tengo un bot sobre mí. Porque es sencillo, porque todos tienen el mismo discurso. Cuando te caen arriba, por ejemplo, para descalificar una opinión tuya, es igual, óyeme, a mí me pasó en la campaña. Es el mismo discurso. Ahora, claro, yo tuve que denunciar cuentas en la campaña. Como yo tengo una por lo insultantes, la mayoría tenían nombres ficticios en lugares ficticios y decían, recuerdo uno que decía que era empresario en Miami, y yo le demostré que la foto que usaba era falsa y que todo lo que decía era falso. No, yo lo que hago es lo siguiente, yo me doy cuenta cuando son en perfiles falsos y lo que hago es que los bloqueo, porque yo no voy a pelear con computadora. Entonces, hay un elemento fundamental en esto, y ahí es que voy. ¿Para qué se necesita ese tipo de cosas cuando tú sabes dentro de tu ser de que tú además de eso te estás manejando con gente que piensa? Porque ¿qué cantidad de personas tienes tú? ¿Quiénes son las personas que manejan el Twitter? Es la venta de un sueño los políticos. Entonces, básicamente. Te compran y te venden eso, porque eso lo venden en el mercado negro. Si yo quiero tener ahora mismo 1 millón de seguidores, yo compro 1 millón de seguidores. Pues eso lo pero venden. falsos, exacto. Miren, en ese orden, en lo absoluto, quisiéramos reducir la importancia de esta denuncia, independientemente del crédito o descrédito que pueda tener aquel que la ha presentado en ese escenario internacional. Si se trata de fondos públicos, esos fondos públicos deben estar destinados a una publicidad adecuada, positiva, y entiendo que esa manipulación que tanto se criticó en la gestión anterior, bueno, pues se puede hacer desde el gobierno actual. En ese orden entiendo positivo. Ahora bien, no, si bien soy partidario de que se ejerza desde el Poder Legislativo la real autoridad para que se pueda efectivamente fiscalizar la gestión del Poder Ejecutivo, en lo absoluto sería positivo en esa experiencia banalizarlo. ¿Por qué? Porque si bien Iván Lorenzo ha hecho esta manifestación en términos reales, por la poca fuerza que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Senadores, es prácticamente imposible ejecutarlo. Si bien la iniciativa, conforme a la Constitución, pueden presentarla al menos 3 legisladores, en este caso 3 senadores, y esa es la matrícula que exiguamente exhibe el Partido de la Liberación Dominicana, el Senado de la República, requiere para su aprobación de la mayoría, aún sea la mayoría simple. Y lamentablemente, en nuestro país, la inclinación partidaria a veces pesa más que los criterios de objetividad al momento de tomar las decisiones, incluso para requerir estas interpelaciones. En el 90% de los casos. Entonces, en ese orden creo que en términos prácticos será prácticamente imposible que esta moción de requerir la interpelación pase en el Senado de la República. Ahora bien, haciendo un análisis general de todo esto, de todo lo que está sucediendo en los últimos días con relación a esta denuncia, yo quisiera sí advertir que algo tan serio como eso y que requiere investigación pudiera en cierta forma reducir su importancia por algo que ha surgido ya después de esa denuncia de este periodista que procede de España. Y es cómo han reaccionado especialmente ciertos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que pudiera verse o visualizarse como un elemento propio o una manifestación de una orquestación previa. Y aquí me explico. Antes de Semana Santa, y esto reitero, no es reduciendo la importancia de esta denuncia,
antes de Semana Santa. José Luis, si no nos da el tiempo, entonces le agradecería. Porque va culminando. Si quisiera que me diera un chancecito para poder terminar este comentario. En ese orden, si observamos y escuchamos bien lo ocurrido antes de Semana Santa, el PLD anunció que iba a recrudecer la oposición, que iba a iniciar un proceso de denuncias y acciones tendentes a recolocar. E inclusive se anunció que Danilo volvía para las calles. Entonces, cuando analizamos eso en ese contexto, miramos que en cierta medida y sin reducir la importancia de esta denuncia... Tú has dicho esa palabra, la palabra sin reducir la importancia de esta denuncia. Lo has dicho más de 20 veces, pero te estamos observando y escuchando perfectamente bien. Gracias, porque eso es lo que estás tratando, de reducir la denuncia, pero no puedes. Gracias, Nayib. Adelante. En ese orden, reitero, cuando observamos la participación, especialmente de tres figuras, Iván Lorenzo en el Congreso Nacional, por otro lado, Melanio Paredes, que intervino en un medio de comunicación, y en el otro orden, vemos también a José Dantes, que tuvo una intervención en los medios de comunicación, y lo que dicen. Lo primero, en el marco de lo que decía Melanio Paredes, que en cierta forma reconoce que esos mecanismos los utilizaba el Partido de la Liberación Dominicana en los gobiernos en que tenía la dirección del Estado. En sus declaraciones no hace más que reconocer que ellos utilizaron esos mecanismos para promover las gestiones del gobierno y también para atacar. Y por el otro, que aquí es donde entiendo en gran medida se le ve el refajo a esta estrategia, es la declaración de José Dantes, que es un joven promesa dentro del PLD, con mucha preparación, con un futuro político, entiendo, bastante halagüeño. Pero se ha prestado en este momento a servir de vocero, a mi entender, a esta estrategia, diciendo o dando una declaración que para mí es nefasta, que estas cuentas falsas o supuestas cuentas falsas se han creado para difamar a la oposición política. Señor Dantes, con todo el respeto que le tenemos y la admiración también por su meteórico crecimiento político y su participación política y su carrera profesional, realmente entiendo que se ha equivocado. La oposición política y especialmente el Partido de la Liberación Dominicana no necesita difamación absolutamente de nadie. Se encargaron de difamarlo durante los 16 últimos años de gobierno sus altos funcionarios. No necesita en lo absoluto difamación alguna. 150 cuentas, no. Ha sido todo un país que ha despertado y que despertó a la realidad de que tenía unos asaltantes al frente del Estado. Ha sido el mismo gobierno de Danilo Medina que se encargó de demostrar que no eran aptos para administrar la cosa pública. De manera que, señor José Dantes, en lo absoluto se requiere de cuentas, se requiere de oposición, se requiere de una política, un diseño para desacreditar una gestión que se encargaron de desacreditar los mismos PLDistas. Llévatelo, Cundo.